hoja de vida. Y vamos a tener que hacerlo ahora sí definitivamente. Vamos a comenzar, como gracias a Dios la iglesia está bien constituida ya en secciones, en sociedades, la sociedad de damas, la sociedad de caballeros, la sociedad de jóvenes, inclusive la escuela dominical. Pero vamos a comenzar por cualquiera de estos grupos de la iglesia y vamos a comenzar a establecer un libro de miembros para saber bien realmente quiénes son. Porque a veces, yo sé, hay hermanos que llevan tiempo, como es el caso de la hermana Rosvinda Montaño, una hermana que desde octubre está viniendo a este lugar con su familia, con su esposo. Y bueno, ella me decía, hermano, yo necesito hacerme miembro. Y hay algo en particular y démosle gracias a Dios por esto. Decía, yo ya hablé en la iglesia donde yo iba, yo me retiré. Y no por nada malo, me dijo, no por nada malo. Allí se enseña la palabra, allí se lee la Biblia. Pero me decía la hermana, pero no siento que me llene con eso que me dan. Yo necesito llenarme de la palabra. Qué bueno cuando hay en nosotros esa sed, esa hambre de escuchar palabra del Señor. Que no nos consolemos con que en el culto cantamos y gritamos y dijimos gloria a Dios y sentimos la presencia y hablamos en lengua y tuvimos todas las manifestaciones de un pentecostal. Eso es importante, eso es bueno y por qué no decirlo, es muy necesario también. Yo quiero que usted sea una persona alegre, contenta, que demuestre que es pentecostal, ¿verdad? Se le dice pentecostal porque se deriva del Pentecostés. El Pentecostés es una fiesta judía, pero en esa fiesta judía que la celebraban en aquel entonces, descendió el Espíritu Santo. A partir de ese momento, Pentecostés para los judíos sigue siendo una fiesta israelita, pero para los cristianos es la fiesta del Espíritu Santo. Por eso nos llamamos pentecostales, porque creemos, decimos y creemos y sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, hermano, usted no va a estar triste, ni está con la carita agachada ahí, hermano. Hay algunos que hasta exageran el pentecostalismo y eso es bueno. Uno le saluda, hermano, ¿y usted cómo está? ¡Bendecido! Lleno de Dios, hermano. Bueno, gloria a Dios por eso. Están sintiendo verdaderamente que hay una satisfacción en sus vidas. Pero vuelvo a decirles, esto es importante y es bueno recalcar que más allá de todo ese gozo y de toda esa experiencia pentecostal, tenemos que tener un conocimiento y una llenura de las Santas Escrituras. Hace muchos años, Dios me dio un mensaje que lo prediqué en 2 o 3 ocasiones, ese mismo mensaje, porque no soy de repetir los mensajes, porque ustedes son unos fiscales muy tremendos. Una vez tomé un texto de la palabra del Señor y me acuerdo que era Mateo capítulo 1 y me dice una hermana, es la primera vez en 14 años que lo escucho que repite un texto para predicar. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios por ustedes, porque una cosa me hace dar cuenta, que no vienen a sentarse por estar sentados, sino que vienen a escuchar la palabra y a atender. Eso a mí me compromete, por eso es que yo no puedo venir aquí a improvisar. Sí. Yo anoche, como les he contado, anoche me acosté temprano, me acosté a la 1 de la madrugada, 1:30, hasta que más o menos le di un casi cierre al estudio bíblico que tengo para compartir con ustedes hoy. Porque esto no es nomás abrir la Biblia y como dicen los perezosos, dicen, Señor, donde yo ponga el dedo ahí voy a predicar. Y a veces predican cualquier insensatez. Pero me gusta eso, hermano, cuando usted viene, no viene a sentarse, viene a escuchar la palabra. Y también viene, si se hace necesario, a cuestionar, porque no quiere decir que el pastor no se equivoque, se puede equivocar y usted tiene todo el derecho a cuestionar.
recibí una carta de una hermana muy querida, un mail, que no está acá, y me decía algunas situaciones, me reclamaba algunas situaciones y me decía, por favor, pastor, no se enoje. Yo le decía, hermana, si yo me enojara, no estaría entonces ocupando mi posición de pastor, porque yo tengo que estar expuesto al cuestionamiento. Usted tiene todo el derecho de preguntar. Si algo no entendió, preguntarlo. Si algo le pareció incorrecto, hacer el reclamo, hermano. Porque esto no es una dictadura donde yo hablo y ustedes escuchan. Somos un pueblo donde todos nos amamos, nos queremos, nos comunicamos. Sentimos, hermano, que hay una unidad preciosa que nos ha dado el Espíritu Santo y que no tenemos, hermano, por qué estar ni por allá hablando el uno del otro a espaldas, sino lo que sentimos el hermano se lo decimos, ¿verdad? Ni hacer cosas a escondidas, porque uno no tiene por qué estar escondiéndose de nadie. En Cristo Jesús tenemos que estar a cara descubierta. Yo le decía a la hermana, no se preocupe, y es más, le dije en la cartita que le contesté, le dije, le agradezco que haya usado un derecho que a usted le asiste, el derecho de preguntar y de cuestionar cuando alguna cosa no le parezca correcta. Entonces, hermano, esto es importante, porque a veces, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con el respeto al pastor. Yo creo que el pastor merece respeto. Llámese Ismael Parrado o Pedro Pérez, como se llame, el pastor merece respeto. Pero que el respeto no vaya a rayar ya en una, ¿cómo diríamos? En una cuasi adoración en el que no se puede decir nada porque es el pastor. No, porque tal que le digamos al pastor se equivocó, pero si lo decimos el pastor... no, hermano, no caigamos en eso. Amén, hermano. Si no, somos personas, somos seres humanos perfectamente normales. Quizás Dios me pone a decir estas cosas porque quizás de pronto haya dudas por ahí o preguntas o qué sé yo. Bueno, pues lo quiero decir. Somos personas normales que podemos hablarnos el uno al otro. Y si bien el pastor merece respeto, con el respeto que el pastor se merezca, de pronto decirle, pastor, me parece que se equivocó en esto. Si el equivocado soy yo, corríjame, ¿verdad? Y eso nada nos impide seguir tratándonos, seguir siendo hermanos y sobre todas las cosas seguir siendo amigos. Bendito el nombre del Señor, porque eso es lo que hace la iglesia. La iglesia es un conglomerado de gente que ama al Señor, que estamos girando alrededor de un eje central que es Jesucristo. Él es el eje central, Jesucristo, no es el pastor. Es más, nosotros nos llamamos pastores porque el Señor lo establece así en su palabra, pero cuando uno está en este trabajo, uno entiende que quien realmente es el pastor es el Señor. Porque ningún pastor, por estudiado que sea, por noble que sea, por amoroso que sea, por tierno que sea, por capacitado que sea, por carismático que sea, ningún pastor puede decir o podemos decir lo que el Señor dijo: yo soy el buen pastor. Él es el único que lo pudo decir, porque Él era el resumen de todas las perfecciones. Entonces, como Él es el buen pastor, Él es el pastor de la iglesia. Los que estamos aquí al frente somos simplemente sus colaboradores que tenemos que hacer su voluntad. Y a veces, por hacer la voluntad del Señor, hermanos, a veces uno tiene que enfrentar ciertas situaciones, enfrentar ciertas dificultades y hasta enfrentar de pronto ciertos ánimos que se vienen contra lo que uno dice, lo que uno predica, la forma como uno actúa a veces. Y bueno, pero son los gajes del oficio. Es lo que uno tiene que... Dios me puso a esto y yo tengo que entender que estoy tratando con gente que tiene diferentes caracteres y que algunos me van a aplaudir y otros me van a cuestionar. Gloria al nombre del Señor. Digo aplaudir en un sentido figurado, porque aquí no se admiten los aplausos al predicador. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, pues gracias a Dios por todo esto, por esta alegría, por este gozo que tenemos de estar reunidos en la casa del Señor.
Y yo quiero hacer algo. Hay 2 niños para presentar. Yo quiero hacerlo antes de la predicación. Y hay una hermana que quiere ser recibida como miembro, la hermana Rosvinda. Los niños, por favor, los van bajando mientras la hermana Rosvinda Montaño pasa por este lugar. Bendito el nombre del Señor. Ella viene de otra congregación y como yo les decía, pues la hermana no es que se vino mal de su iglesia, no es que está en pecado, ni que peleó con nadie, sino que simplemente le dijo al pastor, pase por acá, hermanita. Simplemente le dijo al pastor y a las autoridades de la iglesia, les dijo, quiero irme a otro lugar. Quiero irme donde yo pueda recibir un poco más. Gracias a Dios y gracias a la hermana por la oportunidad que nos brinda de poder compartirle la palabra del Señor. Los hermanos que tienen sus niños, por favor pasen por este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia tiene que crecer por el evangelismo, tiene que crecer por la escuela dominical y tiene que crecer por la sala cuna también. Así que bueno, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por nuestra hermana Rosvinda para que Dios la bendiga un poco más y mucho más y nos ayude a nosotros a hacer bendición para ella. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre maravilloso y santo que estás en los cielos, gracias Dios mío, poderoso y santo Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana y gracias por esa confianza que ella y su familia han puesto en este trabajo del movimiento misionero mundial. Te ruego, Dios de la gloria, que la ayudes a crecer, a fortalecerse, a llenarse, Señor, de tu gloria y de tu amor. Ayúdanos también a nosotros a hacer bendición para su vida. Señor precioso y santo, y que tu gracia bendita la llene y la fortalezca y la convierta, Señor, en una herramienta de uso especial para tu gloria dentro de esta congregación. Padre, gracias por permitirme el privilegio de poder ser el pastor de esta hermana y poder compartirle la palabra del Señor a ella y a toda su familia. Señor, como ministro del Evangelio, autorizado por el Movimiento Misionero Mundial, la recibo como miembro de esta iglesia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan la bienvenida a nuestra hermana? Gloria al Señor. Amén. Después la van a saludar las hermanas, le van a dar un abrazo para que se sienta en familia, aunque ella ya se siente en familia porque desde el mes de octubre está viniendo por aquí. Me decía que en el mes de febrero estuvo yendo nuevamente a su iglesia por petición de sus hijos, pero dice, pero no me sentí bien, quise volver acá y aquí estoy otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea, permítame hermana, vamos ahora a orar. ¿Cómo se llama? Ángel Daniel, ¿y por allí? Ezequiel Isaías. Dios mío, mire qué compromiso en el que meten a estos niños. Gloria al Señor. Un Ángel, un Daniel, un Ezequiel y un Isaías. 3 profetas, hermano, y un ser celestial. Pero vamos a orar, hermano, que eso nos habla de fe, esto nos habla de convicción, esto nos habla de que hay temor a Dios y que hay amor a Dios por sobre todas las cosas. Yo recuerdo cuando la gente que no tiene al Señor, a veces nace un chico y si hay un actor de cine que se llame Tremebundo, mi niño se va a llamar Tremebundo porque yo soy fanático de ese actor. Pero gracias al Señor que cuando pensamos, o los padres piensan hoy en sus bebés, ponerle un nombre, siempre piensan en nombres bíblicos. ¿Por qué? Porque sienten en su corazón que Dios va a estar guiando a esos niños toda la vida. Y ojalá ese sea el sentir siempre. Oremos al Señor por Ángel Daniel y por Ezequiel Isaías. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, por estos padres que con fe, Señor, con confianza en ti, precioso Dios, y con amor, ponen estos hijos delante de tu presencia. Bendícelos, Señor, Dios de la gloria. Oh Dios bendito y santo, que tu maravillosa gracia esté llenando la vida de estos niños, Señor. Padre, en tus preciosas manos los encomiendo, Señor, para gloria de tu nombre. Guárdalos. Pon un cerco de salud alrededor de ellos, Señor. Guárdalos, protégelos y cuídalos, Señor, Dios de la gloria, para que estos niños puedan llegar a ser, Señor de la gloria, primeramente parte de la escuela dominical, y si tu venida tardare, Señor Jesucristo, predicadores de tu palabra en un futuro. Señor, los colocamos en tus preciosas manos, Señor. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús y pedimos que también bendigas a sus padres para que hagas
de estos hogares, Señor bendito, una bendición para estas criaturas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, un gozo, felicitaciones, pasen a sus lugares. Bendito el Señor, Dios le bendiga a la hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos ya abriendo la palabra del Señor en un texto bastante conocido, por cierto, por todos nosotros. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, el capítulo 5. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 5. Bendito el Señor para siempre. Cuando lo encuentre dice un amén. Gloria al Señor. Primera a los Corintios, capítulo 5. Leamos juntos el versículo 7, por favor, si me acompañan en esa lectura. Ya lo encontró, ¿verdad que sí? Primera carta a los Corintios 5:7. Todos, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Quiero hablar del tema, Cristo nuestra Pascua. Oremos a Dios. Señor y Padre, que estás en los cielos. Gracias, Señor, por la oportunidad nueva que me brindas. Privilegio inmerecido, por cierto, de estar compartiendo tu preciosa palabra con este selecto grupo de hombres y mujeres, Señor, a quienes tú has escogido del mundo para traerlos a la iglesia, Señor, y convertirlos en hijos tuyos. Señor bendito, te ruego encarecidamente, Señor, que tu Espíritu Santo se haga presente, poniendo unción en las palabras, Señor, hablando al corazón de cada uno de tus hijos, Señor, que los amigos que están presentes puedan sentir y recibir esta palabra de manera muy especial, Señor amado, y que tu maravillosa gracia, Señor, esté derramándose en forma abundante sobre todos nosotros. Padre bueno y santo, toma mi vida en tus manos. Gracias por mi salud restaurada, Señor. Gracias, Padre, por todos los hermanos que han podido estar presentes. Gracias por aquellos que en medio de dificultades por el transporte se están acercando a este lugar. Te pido, Dios, que los bendigas, que los ayudes también a ellos y que todos podamos culminar esta escuela dominical satisfechos de haber aprendido un poco más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Por allá en el capítulo 23 del libro de Levíticos, creo que es, no estoy muy equivocado, la Biblia nos da una lista de todas las fiestas que el pueblo de Israel o que al pueblo de Israel se le dieron para que realizara durante el año. Todas las fiestas que el pueblo de Israel realiza son fiestas en las cuales por sobre todas las cosas se honra al nombre de Dios. Pero en esa lista, la Pascua ocupa el primer lugar, porque quizás para el pueblo de Israel, la más importante de todas las fiestas es esta, dado que les recuerda un momento muy, pero muy importante de su historia, que fue la noche que fueron liberados de la cautividad egipcia. Grábese esto porque esto es importante. La primera Pascua se realizó todavía ellos siendo personas que estaban en Egipto. No se realizó fuera, se realizó en Egipto. Fue la primera Pascua con la cual se estaban despidiendo de 400 años de esclavitud y estaban dando comienzo a una nueva etapa en la vida nacional. Entonces, el origen de esta fiesta se remonta a ese feliz momento que nos lo recuerda el libro del Éxodo diciendo, porque las cosas que, el libro del Éxodo en el capítulo 12, por allá, cuando habla de la Pascua, y que San Pablo pues lo trae a nuestra actualidad, a nuestro hoy,
diciéndonos la importancia que tiene que tener para nosotros. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto está en Romanos 15:4, si lo quiere anotar. Note esto, las cosas que se escribieron antes, porque hoy estamos hablando y vamos a hablar, hermano, de cosas que se han escrito muchos años atrás. Y que de pronto dice, pero ¿qué importancia tiene? Y a veces, hermano, nosotros, mire cómo es la cuestión, ¿no? Yo no quise traer esto porque esto nos habría engrosado un poquito más el estudio bíblico y no era mi meta eso. Pero fíjese hoy, hermano, que en la Pascua hay los famosos huevos de Pascua que la gente los compra y los consume, el conejito de Pascua y yo no sé, otras cosas más que se hacen en la Pascua, que de pronto están muy lejos de la realidad de lo que esto significa. Amén. No es que sea pecado. Una hermana llamaba a mi esposa y decía, pastora, yo hago huevos de Pascua, aprendí a hacer eso y dígame si yo puedo hacer, si es pecado o no es pecado. No, pues la gente consume eso y eso no es ninguna cuestión, es un chocolate y unos caramelos que le ponen allá adentro, unos confites. Entonces, bueno, pues hágalos, hermanos, que si la gente los compra, bueno, eso es problema de la gente. Es diferente a decir que una persona le diga a uno de pastor, mire, yo vendo vino, yo vendo brandy. Total, yo no me lo tomo, pero la gente lo consume igual. Si no me lo compra a mí, se lo va a comprar a otro. Entonces, ahí ya es diferente la cosa. Porque ahí estamos, hermano, entregándole un poco. Gracias, hermano. Estamos entregándole ya un poco de veneno a la gente. En esto no. Sin embargo, más allá de que sea algo lícito, más allá de que no sea nada que sea pecaminoso, vayamos a la realidad. ¿Qué relación tiene el huevo de Pascua con la Pascua bíblica? Ninguna. El conejito de Pascua y de ahí para adelante todas las cosas que hagan con respecto a la Pascua. Es algo ya más comercial que cualquier otra cosa, que se inventaron una tradición para poder vender esos chocolates en esta fiesta, como justamente ocurre con las fiestas navideñas, ¿no? Las fiestas navideñas es igual. Nadie celebra el nacimiento del Salvador del mundo. Lo que celebran es que llegó la fiesta y hay que emborracharse y hay que comer y hay que atracarse de comida hasta que la panza se les revienta y hasta que terminan con una indigestión bien terrible que porque estamos en fiesta. Pero no se está celebrando nada, hermano. Se está teniendo una excusa para excesos. Se toma eso como una excusa para excesos. Y bueno, esto ocurre también con la Pascua. Pero lo que vamos a hablar hoy es diferente porque San Pablo nos dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, nada está en la Biblia por casualidad, nada está en la Biblia por un capricho del momento, del azar, sino que todo se escribió porque tiene un propósito y es edificarnos en la palabra del Señor. Hablando de la Pascua, cada uno de estos detalles que tuvieron que ver con la realización y la celebración de la primera Pascua, iba a tener un profundo significado para las generaciones que vinieran después. El pueblo que creciera, las personas que nacieran después del establecimiento de la Pascua, como la principal fiesta judía que iban a tener ya como nación. Y particularmente para nosotros la iglesia, la Pascua tiene que ser muy importante, hermanos, pues en ella se recuerda el sacrificio de Cristo, como el Cordero de Dios que fue inmolado por la humanidad. Y volvamos al texto inicial. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Había una pequeña polémica, una contienda, más bien llamémosle, porque el cristianismo ya estaba saliéndose, y los judíos que se habían convertido a Cristo, ya estaban saliendo de los principios mosaicos de la ley.
y estaban asumiendo las verdades del Evangelio, y entonces venían las costumbres, que esto no sé, que los cristianos ahora no circuncidan a sus hijos, que no guardan la Pascua, que si el Pentecostés, que parece que no fueron judíos. Entonces Pablo le dice, mire, es que ahora nuestra Pascua es Cristo, y nuestra Pascua ya fue sacrificada. En cada Pascua se sacrificaba un cordero. En cada Pascua tenía que sacrificarse un cordero, y por las miles o cientos de miles de familias judías eran cientos de miles de corderos que se sacrificaban cada año en cada Pascua. Pero cuando vino Cristo se acabó eso, porque Juan lo presentó diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, ahora venía el verdadero Cordero Pascual. Ahora estaba el verdadero Cordero Pascual en el mundo, y ese es el que nosotros celebramos, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, y en consonancia con la historia relatada en el Éxodo, los cristianos tenemos que mirar la Pascua, no con la óptica religiosa y pagana con la que se mira ahora, sino desde el punto de vista de la tipología, de los tipos, es decir, en ese espejo, llamémosle así, en que en la Pascua estamos viendo a Cristo muriendo por nosotros como el Cordero inmolado, ya no para propiciar o limpiar los pecados de una familia o de un pueblo, sino para propiciar y limpiar los pecados de toda la humanidad. Por eso es que, hermanos, cuando uno mira lo que dice la palabra del Señor sobre esto, y yo quisiera, y vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 12, y nos vamos a quedar allí. Después, aunque yo le cite Eclesiastés y aunque le cite Reyes, usted no se me salga de ahí de Éxodo 12, porque es muy importante para todos nosotros. Quiero leer para ustedes algunos versículos y usted atienda la lectura de la palabra del Señor. Dice la Biblia, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, escuche bien, abra la Biblia pero escuche. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Escuche eso. El animal será sin defecto. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel, en las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis, dice el versículo 14. Como ustedes pueden ver, hermanos, hay una serie de cosas. Esto fue un ritual completo, y cuando digo ritual no me estoy refiriendo a cosas ni a ciencias ocultas, sino a la forma como el Señor ordenó, estableció que se hiciera la Pascua. Entonces, tiene muchos datos, hay mucha información, hermano, pero yo saqué alguna, la más principal, para que más o menos extraigamos nosotros
una realidad, una verdad de qué es la Pascua, sobre todo qué significa para la iglesia. En primer lugar, la Biblia aquí nos señala, en el versículo 3, que habría de tomarse un cordero por familia. No 2 corderos, no 3 corderos, un cordero. ¿Por qué? Porque aunque la familia fuese numerosa, un solo cordero era suficiente para que todos pudieran participar de la Pascua y el significado. Esto, hermanos, representa para la iglesia algo muy importante, algo muy grande, algo muy necesario de nosotros recordar, y para los que todavía no son creyentes, es importante saberlo. Que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5, dice: porque hay un solo Dios, no 2, ni 3, ni 4, ni 500. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto ya excluye cualquier otro Dios que se pueda meter y cualquier otro mediador o mediadora que se pueda meter. Hay una teoría muy interesante y muy atractiva para el que no conoce la Biblia en la religión de Roma. Y déjeme decirle, no voy aquí a hablar de la Iglesia Católica, simplemente voy a hablar de algunas cosas que ellos usan. Por ejemplo, ellos usan unas palabras, un argumento que dicen que para poder ir a Dios, que se supone que Dios es el que nos concede las bendiciones, Dios es el que nos concede los privilegios, Dios es el que nos da todo. Esto es así, en esto no hay contradicción, ¿verdad? Dice que para poder ir a Dios tenemos que ir a Jesús, porque Jesús es el que va a hablar con el Padre, y en eso tampoco estamos en desacuerdo. Pero luego dice, pero que para poder llegar a Jesús hay que ir por María, pero que para poder alcanzar a María hay que ir por los santos. Entonces, San Joaquín, ayúdeme a llegar a María, para que María me llegue hasta donde Jesús y Jesús me pueda llevar al Padre. Esto está totalmente erróneo, fuera de foco y fuera de Biblia. Porque la palabra del Señor, mire, y esto es tan interesante notarlo, cuando Cristo murió, hasta el momento en que Cristo vivía todavía, que todavía el mundo se regía bajo la ley, y el templo, y sobre todo el velo del templo, era tan importante. Hasta ese momento, quien quería ofrecer un sacrificio, tenía que llegar con la ovejita, con la vaca, si era un hombre de dinero, o con la palomita, si era muy pobre, y llegaron del sacerdote, para que el sacerdote degollara ese animal, derramara su sangre, y el sacerdote fuera el que hiciera la ofrenda delante del Señor, y el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año al lugar santísimo. Cuando Cristo muere, usted lo ha leído y no vamos a ir ahorita porque nos iríamos del tema, pero lo quiero citar como cosa interesante. Cuando Cristo muere, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué quiere esto decir, hermano? Que ese velo que impedía la entrada al lugar santísimo, ¿sí?, fue quitado. Y como lo dijera más tarde el autor de la carta a los Hebreos, que ahora tenemos entrada al lugar santísimo a través de la sangre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Mire qué cosa tan importante y tan necesario recordarlo nosotros y saberlo usted, que de pronto estaba ajeno a todas estas realidades. Cuando Cristo muere, pues se abre el camino y ya no se necesita un sacerdote que medie entre Dios y los hombres, porque ahora Cristo se ha constituido como el sumo sacerdote, de lo cual vamos a hablar ahora un poquito. No me quiero adelantar porque esto también es muy interesante, pero yo quiero que usted note esto, que se utilizaba un solo cordero, y años o siglos más tarde San Pablo, hablando del Salvador, dice que él fue de quien se dijo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hablando del Salvador, San Pablo dice, porque hay un solo Dios, y esto es una realidad, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que si tienes problemas en los ojos, no tienes que ir a Santa Lucía porque está Jesús, ¿verdad? Y si tienes problemas económicos, ¿para qué ir a San Mateo si está Jesús? Y si te quieres casar, ¿para qué buscas a San Antonio si está Jesús? Pero lo que pasa,
que esto tiene mucho que ver con la historia. Cuando la iglesia cristiana comenzó a expandirse, comenzó a llegar mucha gente, y mucha gente llegaba y se amontonaba en los templos que ya habían, y mucha gente no entendía mucho y seguían viniendo con sus ídolos y seguían trayendo sus muñequitos y seguían viniendo a escuchar a los predicadores, a los primeros predicadores del evangelio, pero allá en su casa seguían teniendo sus altares, y esta cosa se fue generalizando en la iglesia hasta que llegó un momento que la gente decía, pero bueno, déjenos adorar nuestros altares, total adoramos al Señor. Y más o menos la historia relata esto, que se fueron introduciendo dentro de la iglesia esas estatuas, pero no les dejaron los nombres que tenían, sino les pusieron nombres que tuvieran que ver con el cristianismo. Y ahí por eso es que usted tiene un santoral en los almanaques, todavía viene un santoral. Yo recuerdo que hace muchos años, algunos de ustedes lo conocieron, salía un almanaquito en color naranja, color casi rojo, se llamaba el almanaque de Bristol, que en ese almanaque mes por mes iba diciendo los nombres del santo de cada día, y usted leía nombres usted como San Anacleto, San Pancracio y Santa Teodosia era el santo. Y había la desgracia, hermano, había la desgracia de que en alguno de esos días nacía un niño y tenían que llevarlo donde el cura que lo bautizara. Usted no podía elegir el nombre se lo elegía el cura. Y padrecito, vengo a bautizar al niñito que nació esta semana. Y bueno, vamos a ver el almanaque. ¿Es varón o es niña? No, es un niño. Bueno, hoy es San Pancracio, lo vamos a poner Pancracio. Y por eso todavía usted encuentra personas, hermano, ya de la década del 60 hacia atrás, los que nacieron antes del 60, gracias a Dios que a mí no me pusieron Pancracio, ni Teodosio, ni Ricarcindo. ¿Ve? Pero usted encuentra todavía, de pronto entre sus abuelos habrá un Anacleto, habrá un Diocleciano, habrá todos esos nombres, porque estaban en el almanaque, hermano. Entonces la gente le ponía los nombres de acuerdo al almanaque. El cura le ponía los nombres de acuerdo al almanaque. Pero eso nada tenía que ver. Eso fue una cuestión que se fue introduciendo en la iglesia. Y comenzaron a ver los mediadores y las mediadoras. Y usted encuentra hoy una lista. Y una vez me encontré por ahí un libro que lo compré hace varios años. El libro se titula Santoral Diabólico. Y habla de que muchos de los santos que se adoran en la religión realmente nada tienen que ver con la Biblia ni con Dios, menos con la santidad, y muchos sí con el ocultismo y con los demonios, porque eran cosas que eran traídas allá de la religión pagana de Grecia, de Roma, de la idolatría que había venido desde Babilonia. Pero no es el tema, pero no me quiero alejar, pero hablaba todo esto para decirles esta realidad: un solo cordero, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Olvídese aquí de Santa Pancracia y de San Filemón y de todos los nombres de los santos que de pronto usted tenía en algún tiempo que fueron su devoción, porque el único cordero que murió por nosotros y el único que es nuestra Pascua es Jesucristo. Entonces tenía que tomarse un cordero por familia, pero había una condición: este cordero tenía que ser perfecto. En el versículo 5 del capítulo 12 de Éxodo que leíamos, dice: el animal será sin defecto. Qué problema, ¿verdad? Que estas cosas después con el tiempo se olvidaron. Al pueblo de Israel se le olvidaron. Esto fue al principio de la historia, cuando Dios los estaba formando como nación. Pero hermano, usted va a leer ya en el libro de Malaquías, 400 años antes de venir Cristo, y usted encuentra lo que hacían, hermano. Cuando venían a ofrecer un cordero para la Pascua, buscaban el más enfermo que hubiera en el rebaño. Buscaban el que tuviera rengo, el que una pedrada, el pastor, tratando de traerlo de por allá, no que se fuera al cerro por allá, tiró una piedra con la honda y le acertó, hermano, y le rompió, le lastimó un ojito. Y bueno, pues ya que está así medio enfermo, llevémoslo al sacerdote, que total se lo va a comer es él y no nosotros. Entonces, claro, Malaquías dice: oye, ¿por qué no le ofreces ese cordero? ¿Por qué no lo ofreces a tu rey, a tu príncipe, a ver si tu príncipe se lo recibe? Es a veces lo que ocurre, yo lo compartí un poco anoche, lo que ocurre a veces con
con algunos billetes, y esto nada tiene que ver con ofrenda ni con nada, lo digo, pero a veces ha ocurrido así, que hay personas que dicen, bueno, este billete no me lo recibió el carnicero, no me lo recibió el panadero, no me lo recibió el colectivero, no me lo recibió en ninguna parte, ni en el banco me lo quieren recibir, pues bueno, yo se lo llevo al pastor allá, que lo ponga en la ofrenda, él verá qué hace con él. ¿Ve? Eso es ofrecerle al Señor la oveja renga y enferma cuando tenemos más ovejas en el rebaño. Pero esto era lo que hacía el pueblo de Israel. Ya en los últimos años de su existencia como nación, antes de Cristo, hermano, hacían estas cosas. Pero para la Pascua el cordero tenía que ser un animal sin defecto. ¿Y esto por qué? Porque ese cordero hablaría de manera positiva de aquel otro cordero de quien se tomaría su sangre como expiación. Porque vuelvo a decir las palabras de San Pablo a los romanos, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Aquí estamos aprendiendo, hermano, de por qué el cordero tenía que ser uno y por qué el cordero tenía que ser sin defecto. Porque ese cordero estaba tipificando a Jesucristo. Por eso es que cuando en Hebreos 7:26 la palabra del Señor se refiere a Cristo como el sumo sacerdote, escuche cómo dice. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermano, mire cómo tiene que ser el cordero. Mire cómo era el cordero pascual. Y mire cómo fue el cordero que nos ha redimido a todos nosotros. Muchas de estas cosas a veces se ignoran. Primero porque no se lee la Biblia, o porque de pronto en la religión donde muchos años militamos, maliciosamente no se nos quiso enseñar estas cosas para que no abandonáramos la religión. Cuando ya la religión vio que la gente se le estaba yendo, entonces entendió que tenía que parecerse un poco a los evangélicos. Por eso ahora usted los escucha que cantan cantos evangélicos, por eso usted los escucha que tocan instrumentos, que cuando una guitarra en un templo católico. Ahora ahí se llaman la misa mariachi, misas con mariachis allí que cantan. Y bueno, está bien, lo hacen porque de pronto algunos de corazón quieren alabar a Dios y otros dicen, no, vamos a parecernos a los evangélicos para que no se nos vaya la gente, ¿no? Eso es más o menos lo que hizo Jeroboam cuando dividió a la nación. Cuando Jeroboam divide a la nación, él se queda con la parte menos importante porque se queda sin la parte que tiene el templo. Y entonces él agarró 10 tribus, pero Judá y Leví quedaron con el templo. Y entonces, pues Jeroboam dijo, ahora cuando llegue la Pascua se me van a ir todos para allá, cuando vengan las fiestas se me van, entonces yo voy a hacer algo, voy a poner un becerro en los dos caminos principales, voy a poner un becerro con sacerdotes allí que yo voy a nombrar y les voy a decir, Israel, estos son tus dioses, y se van a quedar ahí adorando y no se me van para Jerusalén. Eso es más o menos lo que hacen ellos, son los jeroboanes modernos que dicen, bueno, para que no se nos vayan para los templos evangélicos, vamos a cantar cantos evangélicos, vamos a poner guitarras como los evangélicos, vamos a poner muchachos que vengan a animar las misas como hacen los evangélicos allá con sus cultos, y también vamos a inventar curas sanadores para que también aquí se sanen los enfermos, y por eso aparecieron los curas sanadores también. Pero todo es una imitación, todo es una copia, porque es un solo cordero por familia. ¿Ve? El que va allí, los que salimos de allí lo sabemos, y el que está allí lo sabe, que no tiene un solo cordero. Tiene muchos corderos, porque tiene uno que está crucificado, tiene otro que está con las manos puestas así, tiene otra cordera por allá que está con un rosario mirando para arriba, hay un montón de corderos de cemento, de imágenes de yeso, a las cuales tienen que adorarle y a las cuales tienen que meterle plata debajo de la alcancía que le ponen a cada uno. Pero la Biblia dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, hermano, este cordero tenía que ser sin defecto, y efectivamente Cristo fue el único que pudo ocupar ese lugar porque fue sin defecto. En primera de Pedro 1:18, el apóstol Pedro lo dice diciendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No fuimos redimidos con cosas corruptibles, fuimos redimidos con la sangre del perfecto, del mejor, del más grande, del más santo, del más limpio, del más puro, de todos aquellos quienes se hubieran podido presentar como nuestros salvadores. Cristo fue el único que lo pudo hacer, bendito sea el nombre del Señor. La siguiente condición para este cordero allí en Egipto es que este cordero tenía que ser joven. Dice, macho de 1 año, versículo 5. Por eso le dije que no se moviera de Éxodo capítulo 12. Macho de 1 año. El cordero de Egipto tenía que tipificar al más grande y glorioso cordero, a nuestro Redentor, Cristo Jesús. Cristo Jesús, al comenzar su ministerio, era bastante joven. En un tiempo en que la longevidad era lo normal, porque usted lee en la Biblia que vivió 300 años, 400 años. Bueno, después de Noé, la máxima edad que se pudo alcanzar fue de 120 años. Pero aún en el tiempo del Señor Jesucristo, pues había gente de bastantes años, ¿ve? Como la viuda aquella que llevaba 80 años, allí sirviéndole al Señor en el templo, esperando que llegara el Mesías. Si la longevidad era algo muy normal, era algo muy común. En estos días murió el último sobreviviente que quedaba de la Primera Guerra Mundial. Tenía 110 años de edad. 110 años. Hermano, había nacido en 1901. Murió de 110 años. Eso es longevidad. Entonces, Cristo no tenía 70, ni 80, ni 40. Mire lo que dice la Escritura. En Lucas 3:23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Es decir, en un tiempo en que la gente vivía 90 y 100 años como algo normal, 30 años era casi un adolescente. Él comenzó siendo joven. El cordero que se mataba en la Pascua tenía que ser joven, y el Cordero de Dios comenzó su ministerio siendo muy joven. Fueron 30 años los que llegó a tener cuando se inició en el ministerio. Fueron 3 años y medio que duró aproximadamente su ministerio. Antes de cumplir los 34 años, ya el sacrificio estaba hecho. Ya antes de cumplir los 34 años de edad, el mundo ya contaba con un Redentor que con su sangre no solamente había expiado, sino que había limpiado los pecados, no de una familia, no de una nación, sino que estaba abierto para todo aquel, sin importar nacionalidad, raza, color, sin importar ninguna diferencia, estaba dispuesta esa sangre para redimir a toda la humanidad. Entonces, el cordero tenía que ser joven. En cuarto lugar, este cordero se iba a vigilar antes de su inmolación. Tendría que ser vigilado antes de su inmolación. En el verso 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Hermano, qué interesante. Uno dice, porque todo tiene su significado y todo tiene su reflejo en Cristo Jesús, que eso es lo más importante, hermano, ¿verdad? Uno puede leer la Biblia, que a mí me cautivó, le confieso que a mí me cautivó cuando volví a hacer este estudio, y uno cuando lee la Biblia, uno encuentra cosas nuevas, cosas diferentes que a uno le llaman la atención. Cuando yo volví a hacer este estudio, hice mis investigaciones pertinentes para corroborar algunas cosas. Encontré detalles muy interesantes como este. Bueno, ¿cuál era el objeto? ¿Cuál era el sentido de poner ese corderito 14 días ahí a la espera, hermano? 14 días esperando que lo mataran. El corderito, por supuesto, no sabía que iba rumbo al matadero, pero el que lo iba a matar sí. Y 14 días tendría que vigilarlo, ¿no? Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Cuando uno ve el ministerio de Jesús, encontramos que todo el tiempo Jesús estuvo siendo vigilado. Todo el tiempo Jesús estuvo siendo visto a ver en qué error entraba para acusarle. Por ejemplo, dice en Lucas 11:53,
diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Siempre, usted sabe que siempre estaban bregando a ver en qué el Señor se equivocaba. Y fíjese que cuando llegó el día en que fue tomado cautivo, porque no se puede decir que fue tomado preso porque allí no hubo justicia. Una persona se dice que va presa cuando la justicia lo toma y lo conduce a un juicio justo. Pero el Señor no fue tomado preso, el Señor fue secuestrado. El Señor fue secuestrado. Y hasta el momento, hermano, en que el Señor fue secuestrado, Él estuvo siendo vigilado, pero para poder secuestrarlo, tuvieron que llamar testigos falsos que atestiguaran cosas en su contra, porque hasta ese momento no habían podido encontrar nada, pero absolutamente nada que justificara la detención del maestro. Entonces, nosotros vemos esto y nos damos cuenta que qué detalle tan interesante, hermano, y qué detalle tan importante es este deber. Cómo esa Pascua tiene que ver para con nosotros en su significado de una manera muy grande e importante. Porque aquí estamos hablando lo que Cristo representa para nosotros. Quizás lo estemos presentando de una forma muy didáctica. O Dios me guía que lo haga de esta manera para que usted lo entienda, lo capte mejor. A veces nos movemos mucho en el púlpito y gritamos y qué sé yo, pero no se le olvide que esto es una escuela dominical. Y que de igual manera, lo que tenga que hacer el Señor, lo va a hacer hoy, sin gritar y sin saltar. A veces nos movemos porque el Espíritu Santo lo quiere, pero hoy el Espíritu Santo quiere otra cosa. Entonces, el Señor fue vigilado. Sus 3 años de ministerio fueron los 14 días que tenía que durar el Cordero siendo vigilado antes de su sacrificio. En quinto lugar, la familia entera tenía que participar del sacrificio. Dice en el versículo 6, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Este ritual de la Pascua era algo, hermanos, que tenía que ser de interés para toda la familia. No es que, bueno, allá el viejo se va a degollar el cordero ese, yo me quedo aquí viendo televisión. No, todos estaban interesados. Y le voy a decir por qué todos estaban interesados. Porque una de las cosas que más motivaban la celebración de la Pascua es que ese cordero pascual tenía que ser un corderito que había sido criado en casa, que los niños lo mimaban, usted ve que los niños son tan amantes de los animales, ¿verdad? Y un perrito están con el perrito, un gatito están con el gatito, cualquier cosa, si usted les trae cualquier cosa, animalito que ellos puedan agarrar, su mascota preferida. Y a veces, y a mí no me gusta, a mí personalmente no me gusta, a veces miro los bebés ya que están caminando un poquito con un perrito bajo el brazo y lo llevan y lo besan y el perrito los lame. Y a mí me parece algo sucio porque el perro, dentro de todo, sigue siendo un animal y es sucio. El perro por naturaleza es sucio. Entonces, a mí me da angustia ver un niño así. Pero bueno, la gente tiene esa costumbre. Pero eso nos deja ver una cosa, hermano, es que a los niños les encantan los animales chiquitos. Y este corderito tenía que ser sacrificado, tenía que ser cuidado en la casa. Durante ese año los niños lo iban a ver, era parte de la familia, pero llegaba la Pascua y decían, el cordero hay que sacrificarlo. ¿Por qué es el cordero pascual? Seguramente iban a haber lágrimas, no, pero mate otro, papá, mire cuántos tienen el rebaño. No, Dios dice que es este. Entonces, a la hora de matarlo, todos estaban angustiados, todos estaban tristes y todos, al no poder hacer nada por salvar la vida de ese cordero, todos sentían culpa por la muerte de ese cordero. Y es que eso es lo que quería el Señor, que se sintiera culpa. Entonces, hermano, entendámoslo de esta manera.
todos tenían que participar del sacrificio. Pues de no ser así, no tendría sentido. La muerte de Cristo tuvo sentido en el orden de la redención, pues todos participamos del sacrificio, todos nosotros lo sacrificamos y todos fuimos culpables de la muerte de Jesús. Sea que usted sea convertido a Cristo hoy, sea que usted no sea un creyente en Cristo, usted y yo hemos sido culpables de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron los que llevaron a Cristo en la cruz. Cuando Juan el Bautista allí en el río Jordán estaba bautizando, vio venir a Jesús. Él no dijo simplemente, he aquí el Cordero de Dios. Él lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados, y lo dijo con toda claridad, no dijo los pecados de Israel, dijo los pecados del mundo. Cuando Cristo muere en la cruz, muere por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados. Es decir, usted y yo somos culpables. Por eso en Mateo 27, 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, échenos la culpa a nosotros. Ellos, el mundo entero participó de la muerte de Cristo. Allí, en ese grupo de judíos exacerbados que habían allí, porque se estaba llevando a la muerte a una persona que para ellos les había causado tantos problemas, porque Jesús causó problemas por la forma que predicaba. Porque cuando predicamos la palabra de Dios como es, causamos problemas, hermano. Problemas al que no se quiere arrepentir, problemas al que le gusta el pecado, problemas al que tiene otra forma de pensar, problemas al que tolera ciertas cosas. Jesús también causó problemas. Y al verlo allí, pues la gente dijo, bueno, eso sí, que lo maten. Nos gusta así, que se vaya al cadalso, a la cruz, que se acabe de una vez este problema. Y todos participaron, y en ellos todos nosotros participamos. Hubo una exposición de pintura, alguna vez les conté esta anécdota, esta historia que es interesante. Hubo una exposición de pintura de un gran pintor, un artista de los pinceles. Y muchos cuadros, usted sabe que alguna vez, de pronto usted tuvo la oportunidad en alguna exposición cultural de ver cuadros pintados al óleo, a la acuarela. Entonces los pintores ponen su firma porque son ellos, ya hay exposiciones, hay pintores que dicen, por ejemplo, se dice, llegó a la Argentina el pintor fulano de tal y expondrá sus cuadros. Ese hombre viene de Europa, viene de Centroamérica, de Norteamérica, de la parte del mundo que sea, viene a exponer sus cuadros y de pronto, si puede vender algo, lo vende. Entonces, en una de estas exposiciones de un pintor muy reconocido, la gente estaba absorta mirando la belleza de esos cuadros, pero se detenía especialmente en un solo cuadro, que representaba el Calvario, la crucifixión de Cristo. Y era muy interesante el cuadro, los colores, los nubarrones, qué sé yo, hablando de la tragedia que allí se estaba viviendo, el rostro de Jesús que lo dibujaba con mucho dolor y con mucha angustia, la cara de la gente gritando que mataran a Jesús, ve, digamos el populacho gritando en contra de Jesús. Y de pronto la gente comenzó a ver que entre la gente que estaba allí en el dibujo estaba la cara del pintor. Y entonces la gente le llama y le entrevistan y le dicen, pero bueno, tú eres un pintor muy famoso, has hecho un cuadro del Calvario hermoso, pero no llegamos a comprender qué función o qué sentido tiene que tú te pongas en medio de semejante turba de asesinos. ¿Por qué un hombre como tú, un hombre culto, pones tu cuadro y te pones allí? Y él les dice a los que le entrevistaban, es que yo también estuve en el Calvario. Es que yo lo ayudé a crucificar con mis pecados. Es que yo lo llevé a la muerte con mis rebeldías y con mi obstinación.
Y es una verdad que a nosotros no se nos debe olvidar, hermano, que todos participamos de aquel homicidio, todos participamos de aquella cobardía, todos participamos de aquel acto infame que la humanidad cometió en la persona de Jesús. Pero es que así tenía que ser, y eso es lo que tenemos que hacer, reconocerlo, porque de otra manera no vamos a obtener el perdón. La siguiente condición o el siguiente requisito que tenía que tener el Cordero de la Pascua es que sus huesos no serían quebrados. Volvemos a Éxodo 12:46 y dice: se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Esto tiene sus particularidades, hermano. Ningún hueso del Señor habría de ser quebrado. Dice, porque había una costumbre en Israel, y sobre todo al día siguiente era día de reposo, y no se permitía tener un crucificado allí, porque era el día del reposo. Entonces, ese día, para que los presos se murieran más rápido, tenían que quebrarle las piernas. Mire, si la muerte por crucifixión era bien torturante, porque de hecho la persona crucificada, aunque estuviera apoyada, así sea dolorosamente, sobre un clavo en los pies, de todas maneras tenía algo de apoyo, porque sus piernas le ayudaban a sustentar y sostenía la vida con débiles respiraciones. Entonces, la muerte de cruz era una muerte agónica, pero a veces la muerte de cruz podía durar hasta 4 días. ¿Usted sabe lo que significa 4 días un hombre allí colgado en una cruz hasta morirse? Algo aterrador, algo totalmente inhumano. Pero eso era las formas de castigo que el imperio romano tenía. Entonces llegaron a ver los crucificados aquel día, porque dijeron: pártanle las piernas, porque es necesario que mueran antes de que caiga la tarde, para que los bajen allí y el día de reposo no haya crucificados. Entonces vinieron los soldados y miraron a los 2 ladrones, y estos estaban vivos todavía. Entonces les rompieron las piernas, supongo que a garrotazos. Pero cuando llegaron a Jesús ya lo encontraron muerto. Ni uno de sus huesos fue quebrado. Como el Cordero Pascual, no podría ser quebrado ninguno de sus huesos. ¿Por qué? Porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. En Cristo tenían que cumplirse, hermanos, todas las condiciones exigidas para el Cordero Pascual antes de que el pueblo saliera de Egipto hacia la libertad. Una cosita más, un detalle más, y es: la sangre tenía que ser aplicada en el dintel y en las puertas de la casa, para que hubiese un seguro efectivo en contra del juicio que se venía. Dios habló por medio de Moisés y le dijo al pueblo que mataran el cordero, que lo sacrificaran, derramaran su sangre, hicieran lo que tenían que hacer con él, comerlo, etcétera, como lo estamos viendo. Pero hubo una indicación especial: la sangre guárdenla en un recipiente, luego prepárense un hisopo, porque el Señor dice que marquen las puertas donde haya un hebreo, que por la noche, cuando venga el juicio, el Señor pasará de esas casas que estén marcadas, porque dará indicación que allí hay un hijo de Israel. Hermanos, las instrucciones eran claras, pero no bastaba con oírlas. Era necesario que el pueblo entendiera que aquello que decía Dios era cierto y que había que obedecerlo si se quería salir indemne del juicio que venía sobre toda la nación. Porque el juicio venía para matar a todos los primogénitos. No necesito llevarlo al libro del Éxodo para volver a leer esto, ¿verdad? El juicio era para matar a todos los primogénitos que hubiera en Egipto. Eso no discriminaba. Eso no discriminaba. Tanto hebreos como egipcios y de otras nacionalidades que estuvieran allí como cautivos, como esclavos, tenían que pasar por el juicio de Dios. Pero Dios hizo una salvedad.
con la sangre del cordero, ustedes manchen las puertas de su casa. Que entonces yo voy a pasar y no voy a entrar allí. Y esto, hermanos, es una verdad que yo tengo que volverles a recordar ahora. Se la dije hace un momento. No basta con oír la palabra del Señor, hay que aplicarla en el corazón. Aquella gente no tenía con la sangre, ya tenemos la sangre, bueno, el Señor dijo que derramáramos la sangre. No, había que untarla en la puerta. Hay gente que se conforma diciendo, yo tengo la Biblia, yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo la Biblia. Yo no necesito estar allá oyendo un pastor, yo tengo aquí la Biblia. Yo no necesito ir al culto de oración, yo oro en mi casa. Todas estas cosas, hermanos, son exactamente lo contrario a lo que el Señor dice. El Señor les dijo, tomen la sangre y pónganla en los postes y en el dintel. Bendito sea el nombre del Señor. Pónganlo en los postes y en el dintel para que yo mire la sangre. En otras palabras, si alguien de los judíos tenía la sangre, pero decía, ya es muy tarde, yo tengo mucho sueño, yo me voy a acostar. José, vaya, ponga la sangre. No, que vaya Mateo. No, yo ya me acosté, que vaya. Y al fin ninguno iba. Pues seguro que el Señor iba a entrar ahí y el primogénito iba a morir. Es decir, para evitar el juicio, era totalmente necesario, pero totalmente necesario, cumplir al pie de la letra las instrucciones. Por eso es que cuando uno habla la palabra del Señor, uno tiene que ser enfático como predicador para hacerles saber a ustedes que no basta con que ustedes conozcan la palabra. ¿De qué le sirve a usted conocer, hermano, 50,000 versículos si los hubiere? ¿De qué le sirve a usted saberse de memoria capítulos enteros de la Biblia? ¿De qué le sirve a usted, hermano, conocer los reglamentos que la Biblia dice que tiene que cumplir el cristiano si usted no los está viviendo? Entonces, no se trata de oír y de conocer lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, sino de llevarlo a la práctica. En Juan capítulo 3, versículo 36, la palabra del Señor dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene la vida. Es decir, usted no simplemente es salvo porque tiene la Biblia y dice yo creo en Dios, sino porque cumple esa palabra. Porque creer en Dios es creer a Dios, es aceptar que su palabra es verdad, es entender que la Biblia dice lo correcto, es aceptar que la Biblia, hermano, está diciéndonos cuál es el camino. Desafortunadamente, mucha gente hoy hace precisamente lo contrario. Yo tengo la Biblia, yo así estoy bien, yo estoy en mi casa. Hubiera dicho un israelita, yo ya tengo la sangre, aquí está en el tazón. Yo creo que lo mismo es que la ponga en la puerta o que si yo pongo este tazón acá con la sangre, cuando el Señor mira la sangre y se devuelve. No, no es así. El Señor había dicho, pónganla en la puerta. Entonces alguien puede decir, bueno, no es lo mismo, yo estoy aquí en la casa. Yo estoy aquí en la casa, yo aquí leo, aquí tengo la Biblia. Es lo mismo que ir al templo, es lo mismo que sentarme allá los domingos, los martes y los jueves allá a escuchar al pastor o al predicador del momento, o el que esté de turno, o al que le hayan dado la responsabilidad. Es lo mismo. No es lo mismo. No se engañe, hermano. El templo seguirá siendo el templo. Y el lugar de reunión donde la iglesia tiene que estar congregada para adorar a Dios y para escuchar su palabra es el templo. Sí, lo que pasa es que es fin de mes y yo tengo apenas para el colectivo y no tengo para poner en la ofrenda. Es que Dios no lo llama a usted para que usted ponga ofrenda. Dios lo llama para que escuche su palabra.
Hay gente que no viene al culto porque tiene vergüenza. Dice, yo no tengo sino para el colectivo, pero no tengo para la ofrenda. Que no me miren ofrendar. Venga igual, que Dios lo que quiere es su corazón para seguir depositando en él la palabra y seguirle dando la oportunidad de conocerlo más. Ya vendrá el tiempo, ya vendrá la oportunidad cuando usted pueda ofrendar. Si no puede hacerlo, no lo hace y se acabó. Y Dios no lo va a mandar al infierno por eso, porque lo que Dios quiere es que usted venga y escuche palabra de Dios, que usted venga y escuche el consejo del Señor, el consejo de la Biblia. Y quizás alguien que esté escuchando este mensaje me va a decir, pues así el pastor nadie le va a ofrendar. Hermano, es que eso de ofrendar o de diezmar, eso es algo que cada creyente tiene que tenerlo en el corazón, y no hay que estarle empujando todos los días ni poniéndole la picana, porque cada quien cuando se convirtió a Cristo sabía que Dios le demandaba eso para el sostenimiento de su obra, y no tenemos que estarlo repitiendo todos los días. Pero esto lo digo porque a veces hay hermanos que se quedan en su casa por eso, porque dicen, yo no voy a la iglesia porque yo no llevo dinero para ofrendar y yo no puedo diezmar esta semana porque no gané nada. Y bueno, pero venga igual, que lo que Dios quiere es que usted venga a que escuche la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, era algo que tenía que entenderse, hermano. Podemos oír muchos sermones acerca de la eficacia de la sangre de Cristo y seguir igual de sucios. Porque no es por oír, sino por aplicar a nuestra vida las verdades de la palabra del Señor. La confesión de una verdad bíblica no basta. Usted puede confesar todos los días y a voz en cuello, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, y va a seguir igual siendo, va igual a seguir siendo el mismo pecador, hermano. Porque hay una verdad que San Pablo le escribió a los romanos y le dijo, dice, porque que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mire aquí la grande importancia. Que si confesares con tu boca, eso es lo que está en la mente. Uno con la boca habla lo que está en la mente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero luego dice, y creyeres en tu corazón, serás salvo. Volvamos al ejemplo de la cotorra. Consígase una cotorra chiquita, pichoncita, y enséñele esta frase: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Repítaselo a la cotorra todos los días, y todos los días la cotorra va a aprender a decir, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero a la cotorra eso no le hace nada. A la cotorra no le sirve. Repita usted lo mismo todos los días: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Repítalo por repetirlo, y a usted no le va a servir para nada si no acepta que la sangre de Cristo es el único medio y la única salida para el pecado que hay en su corazón. Son las palabras de la Biblia, es lo que San Pablo le escribió a los Romanos capítulo 10 versículo 9. Y agrega, porque con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Usted con la boca dice, soy salvo, pero es la justicia de Dios la que va a determinar si realmente usted es salvo o nada más está elevando al aire palabras vacías. Y un último punto que tiene que ver con el Cordero es que después de todo este ritual que tenía que ser joven, que tenía que ser uno solo, que tenía que ser degollado, que la sangre tenía que ser puesta en un lebrillo y luego con un hisopo manchar las puertas de la casa. Después de que todas estas cosas se hacían, era necesario sentarse a la mesa y comerse el cordero. Había que comer el cordero. Dice en el versículo 8 de Éxodo 12, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Hay una particularidad en el Evangelio según San Juan,
que comienza de una manera muy especial. En el capítulo 1, versículo 1 de San Juan, la Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es un juego de palabras que nos está diciendo que Dios es un Dios único, pero que también Dios es un Dios trino. En el principio era el verbo es la palabra. Y la palabra era con Dios o estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Luego sigue diciendo en el capítulo 1, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne. Que el verbo fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Entonces, Cristo es la palabra. Cristo es el verbo. Por eso Él pudo decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús es el verbo de Dios, Jesús es la palabra encarnada. Durante todo su ministerio, el Señor se ocupó de enseñarle esa palabra a las gentes y procuró que esa palabra fuera llevada adentro de las vidas. Porque ahí está la gran diferencia entre oírla y aceptarla. Cuando yo la oigo, y seguramente puede haber aquí una persona que después del culto va a decir: oí un sermón de un pastor. Oí un sermón. Bueno, está bien, lo oyó. Pero gracias a Dios que muchos de ustedes van a decir: Señor, gracias por lo que aprendí. Esa persona lo guardó en su interior. El que oye, ya mañana escuchó una pieza de música rock y ya se le olvidó lo que escuchó hoy. Pero el que lo guarda lo va a seguir recordando. El que lo guarda va a seguir saboreándolo. El que lo guarda lo va a seguir gustando, va a seguir comiendo eso. Bendito el nombre del Señor, porque ha marcado la diferencia. No solamente escuchó, también guardó esa palabra. Dios, cuando envió a su Hijo, lo envió con ese propósito, de que estuviera vivo y metido en el corazón de todos los seres humanos que pudieran escuchar la palabra. Porque es el lugar correcto donde debe vivir el verbo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, hermano, esto era considerado como una obligación de todo fiel creyente en Dios. Y le voy a decir más. Afirman algunos historiadores que en el tiempo en que Jesús estaba sobre la tierra, aunque mucho se carecía de las Escrituras, había judíos que podían citarle partes enteras de la ley, y se podía asegurar que si se hubiesen juntado todos esos judíos, se había escrito textual y fielmente toda la ley y todos los profetas sin ninguna equivocación, porque ellos la guardaban en su corazón, la vivían y la tenían como parte de su existencia. Y usted dirá: bueno, pero si entonces los judíos guardaban la palabra, la vivían y la tenían como parte de su existencia, entonces ¿por qué tuvo que venir Cristo? Porque ya era el tiempo de que se efectuara un cambio en los planes de Dios que incluyeran a toda la humanidad. Hasta ese momento, solo el pueblo de Israel estaba incluido en los planes divinos. Entonces, el pueblo de Israel tenía algunos propósitos justamente con su llamado, y por eso que cuando Cristo vino a hablarle de la palabra del Señor y de la extensión del Evangelio y de la expansión de la palabra y del amor de Dios para toda la humanidad, ellos se jactaban y decían: pero nosotros somos hijos de Abraham. En otras palabras, nosotros somos los que tenemos la promesa. Juan el Bautista les advirtió y les dijo: y no vayan a decir aquí entre ustedes: somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Es decir, les estaba diciendo Juan: mire, estas piedras son más blandas que ustedes en los planes del Señor. Para los planes de Dios, estas piedras resultan más blandas que ustedes. Entonces, claro, pues el pueblo de Israel realmente necesitaba que viniera Cristo y estableciera la gracia para también alcanzarlos a ellos en una nueva dispensación y que pudieran conocer más al Dios que habían olvidado en los últimos 500 o 600 años de historia. Por eso, desde el principio se nos ha enseñado que la palabra tiene que estar dentro de nosotros. Esto es comerlo.
Esto es comer la palabra. Por eso a veces decimos que venimos a comer. Yo a veces me dicen los hermanos, yo estoy así un poco ocupado y hermanos que vienen a hablar o algún pastor que me llama y simplemente le digo, hermano, perdón, le corto la llamada. Es un sábado, por ejemplo, y yo estoy preparando el almuerzo de mañana. Porque aquí estamos comiendo palabra de Dios, estamos comiendo conocimiento. En otra palabra, estamos comiendo del Cordero, bendito sea el nombre del Señor. Y en el Salmo 119:11 la palabra dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la Biblia habla, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando la Biblia habla del corazón, no habla del músculo habla del centro más profundo de nuestra vida, de la parte central de nuestra existencia, de nuestra alma. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la palabra, el verbo de Dios, la podemos llevar en nuestra mente, pero eso no basta. Podemos decir, yo tengo la palabra, yo tengo a Cristo, yo conozco a Cristo, yo he leído todo lo concerniente a Cristo, pero la pregunta es, ¿lo tienes en el corazón? Porque si lo tienes en el corazón, le estás obedeciendo. Si lo tienes en el corazón, estás haciendo su voluntad. Si lo tienes en el corazón, estás cumpliendo sus dichos. Y esto ya como que nos mete un poquito más a nosotros aquí en el asunto. Porque ya la palabra nos lleva a examinarnos interiormente. A esto le llamábamos en la religión examen de conciencia, ¿se acuerda? Propósito de enmienda, satisfacción de obra. Mire cuántas cosas nos enseñaban, pero que nunca las cumplimos, ¿verdad que sí? Porque la cuestión no es simplemente decir algo o hacer algo o plantearte a que digas algo. Yo te puedo decir ahora, tienes que hacer esto y esto y esto porque yo digo no. Pero si yo te lo muestro con la Biblia es diferente. Porque la Biblia es la palabra del Señor. Entonces, no basta con que diga, yo sé quién fue Cristo, yo conozco la historia, yo he leído los evangelios, me sé secciones de los evangelios, me las sé de memoria. Todos podemos saber muchas partes de la Biblia de memoria. Pero mire lo que dice la Biblia en Romanos 10:9, que si confesares que en tu boca lo que confesamos es lo que está en nuestra mente, vuelvo a decirnos, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A Cristo no basta conocerlo con la cabeza, hay que meterlo más adentro. Hay que introducirlo en nuestra vida, hermano. Hay que comerlo. Esto quiere decir, comerlo quiere decir degustarlo, entender lo que nos quiere decir el Señor, aceptarlo dentro de nosotros y decirle, gracias Señor, me salvaste y tienes toda la razón en lo que tu palabra dice que yo tengo que hacer. Pero hay un pasaje en Ezequiel 3, precisamente el versículo 3, para que lo anote, que nos deja más en claro esta ilustración. Y dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Y le estaba entregando un rollo de la palabra. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Porque cuando uno comienza a leer esta palabra y uno comienza a ver todo el contenido y todas las verdades y toda la bendición que en ella hay, hermano, uno siente que está comiéndose un delicioso manjar. Hay personas, yo recuerdo un hermano que por un tiempo vino acá. Él llegó un momento que él desatendía, no teníamos escuela dominical y a veces en las confraternidades que hacíamos, sus niños eran un desastre y lo llamaban y le decían, hermano, mire, su niño está molestando, por favor. Después me contaban a mí que les decía,
por favor, no me llame ahorita, esto para mí es muy importante. Estaba mamando de esa leche espiritual, hermano. Estaba comiendo eso que le habían negado, que le había sido negado en los lugares donde había estado. Mira, hermano, qué cosa tan tremenda es eso, cuando uno llega a un lugar donde encuentra comida. Porque, y yo digo esto sin ánimo de crítica, hermano, como decía la hermana hoy, me decía, hermano, yo no me salí porque hice algo malo en la iglesia que yo estaba. No me salí porque en mi iglesia estén enseñando cosas malas. Pero lo que predican a mí no me llega, no me llena. Porque a veces, hermano, todos los días, con el mensajito ese que yo prediqué hace muchos años, que yo lo titulé El Sermón de la Calecita. Es la calecita con los caballitos, el carrusel le decimos en Colombia. La calecita tiene varios caballos, los niños se suben, pero ahí los niños no se mueven, están en el mismo lugar. Que la calecita lo único que hace es girar. Y yo decía en ese sermón que el evangelio que se predica hoy es el evangelio de la calecita, que es una calecita con 4 caballos. Primer caballo, Cristo salva. Y entonces tenemos un periodo de campañas evangelísticas. Segundo caballo, Cristo sana. Y entonces hablamos de sanidad divina. Tercer caballo, Cristo bautiza. Y estamos en cultos pentecostales, en avivamiento. Llamamos a un predicador que venga y que ore por los hermanos para que reciban el bautismo y que reciba. Y los hacen venir aquí y los despeinan un poco sacudiéndolos y reciben el nombre de Jesús. Y a veces el pobre se va para allá y no recibe nada. ¿Sí? Pero bueno, hay que subir en el tercer caballito. Cristo bautiza. Y el último caballito, Cristo viene. Que ya casi ni se habla de ese caballito. La segunda venida de Cristo está muy olvidada hoy por los predicadores del evangelio. Están muy descuidados. Todos lo toman a broma, como los locos esos que están diciendo que el 21 de mayo se acaba el mundo. Y entonces, hermano, pues ojalá fuera ya la venida de Cristo. Amén. Pero ellos ya lo vienen anunciando desde el año pasado. Desde el año pasado lo vienen anunciando, que en mayo se acaba el mundo, que bla, 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 bla. Bueno, eso lo decide Dios, no lo deciden 4 locos porque tengan un medio de comunicación que se escuche en todo el mundo. Bendito el nombre del Señor. No quiere decir que ellos deciden los tiempos del Señor. Entonces, bueno, pero ese caballito ya no se predica casi. Quizás eso sea una alerta para que los predicadores se acuerden de que sí, de que Cristo va a venir, de que va a haber un momento en que el Señor va a levantar la iglesia, hermano, y que este mundo va a quedar en tribulación, en juicio. Entonces, claro, ese era el cuarto caballito. Cristo viene. Y se nos acabó el material de Cristo viene. Volvamos al caballito número 1, Cristo salva. Y estamos girando en los mismos caballitos. Cristo salva, Cristo bautiza, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene. Y estamos en los 4 caballitos. Y no aprendemos nada. Y por eso es que la teología, y permítame decirle algo que yo aprendí hace 26 años, cuando a mí me dijeron que tenía que venirme, cuando Dios me confirmó mi llamado para la Argentina, yo me puse a estudiar la vida espiritual de la nación. Estudié un poco de geografía argentina, estudié historia, estudié las costumbres, estudié todo. Y estudié la vida espiritual del pueblo, sobre todo en la parte evangélica. Y había un análisis que se hacía en aquel entonces, en 1985, 1984 se había escrito ese estudio. Y decía que en Argentina, después del tema del gobierno de los militares, que la nación había entrado en la etapa de la democracia, que la iglesia estaba creciendo en una forma importante, que las iglesias que más crecían eran las iglesias pentecostales. Pero hacía una acotación. Decía, pero lastimosamente, las iglesias pentecostales viven muy motivadas en la parte emocional, pero carecen de mucho conocimiento teológico. Y ese es el problema, y eso no se ha acabado hoy, hermano.
Por eso es que a veces enseñanzas como esta, que de pronto a usted le resultan sencillas y usted está diciendo, bueno, pues el pastor está enseñando algo como una clase. ¿Ve? Pero para algunos yo sé que de pronto están recibiendo esto como, hermano, como miel, que lo están captando. ¿Por qué? Porque de pronto estuvieron aquí y allá y siempre estuvieron montando en los 4 caballitos. Y siempre estuvieron dando vueltas en el mismo lugar porque la calecita no se mueve del lugar. Hermano, y uno tiene que moverse, ir al crecimiento, ir al avance, buscar al Señor cada día, obtener nuevos niveles en la vida espiritual, crecer, hermano, hasta alcanzar el nivel espiritual que Dios quiere que tengamos para utilizarnos como herramientas en su obra. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Mire, esto está muy interesante. Entonces, dice la palabra del Señor, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Ezequiel tenía que hablarle al pueblo de las verdades divinas. Pero para poder hacerlo, tenía que meter muy dentro suyo aquel rollo que Dios le estaba entregando para que tuviese, hermanos, un pleno, cabal y perfecto conocimiento de lo que él iba a enseñar. Pero quizás el mandato más duro respecto a las instrucciones relacionadas con el Cordero de la Pascua tenía que ver con los extranjeros. Éxodo 12:43, volvemos a Éxodo 12, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. La Pascua era el privilegio otorgado solamente a quienes fueran hijos de Israel, pertenecientes al pueblo de Dios. Era solo para los israelíes. ¿Y por qué el Señor dice, extraño no lo va a comer? Porque es que en Egipto no solamente había esclavos hebreos, había esclavos de otras nacionalidades, de otras tribus. Entonces, el Señor quería hacer un pacto con su pueblo, no con las otras tribus. Así que el que no perteneciera al pueblo de Dios no iba a ser parte de la Pascua, por consiguiente, no iba a ser parte de los privilegios. Y esto tiene que ver mucho, aunque ya en la dispensación de la gracia, la salvación se extendió a todo el mundo, no significa que toda la gente del mundo es salva. La salvación, repito, se ha extendido a todo el mundo, pero eso no significa que toda la gente del mundo sea salva. Son salvos y pueden participar de las delicias del Cordero aquellos que lo han aceptado en su corazón. Volviendo al versículo que tomamos al principio, San Pablo amonesta diciendo sobre esto algunas palabras sabias. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. Dios ha predispuesto todo su ánimo para que toda la humanidad pueda participar de esta Pascua. Dios ha determinado que hasta el último hombre de la tierra pueda participar de la Pascua, pueda participar de Cristo, pueda participar de esta salvación, pueda participar de estos privilegios. Esto es para todo el mundo. Pero volvemos a lo mismo. Hay que limpiarse de la vieja levadura. Hay que decir, no sigo más en el pecado. Decididamente tengo que recibir a Cristo y comenzar a limpiarme de todas mis faltas, de todos mis errores, de todas mis maldades, para poder participar de la Pascua. Entonces, la amonestación que Dios da en esta palabra es clara. Hay que ser nueva masa para Dios. Él quiere formar nuevas vidas de aquellos que destrozados vengan a su presencia, porque la verdad, hermano, es que a veces los que vinimos destrozados a la presencia del Señor. Uno los traía destrozados los vicios, otros los traía destrozados la vida, otros venían con el hogar destrozado, otros venían
a punto de quitarse la vida porque su ánimo estaba destrozado, pero un día vinieron a Cristo y Cristo los levantó, hermano. Cristo les dio nueva vida, Cristo les fortaleció. Entonces, si esa es la situación de alguien aquí hoy, que está destrozado, pues su vida se encuentra sin horizontes. Una persona que todavía es masa vieja, una persona que todavía no ha recibido a Cristo, pues su vida se encuentra sin horizontes. No hay un norte, no tiene un norte a dónde dirigirse, porque no tiene la estrella de la mañana que es Cristo, que es la que nos guía al puerto seguro. Pero ¿qué pasa? Si alguien acá, porque los que somos cristianos entendimos qué es la Pascua y sabemos qué es la Pascua, y ahora lo aceptamos más en nosotros y decimos gracias Señor por hacerlo más claro para nosotros todavía. Pero quizás usted vino a escuchar esta enseñanza y por primera vez aquí o a través de los medios nos está escuchando. Pues yo quiero decirle que si usted logra entender que Cristo murió por sus pecados para que sea salvo, hoy es el día para que usted reciba este gran beneficio que Dios ofrece. La palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos de ustedes ya tienen el lebrillo con la sangre. Dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Lo que pasa es que yo no voy a la iglesia, yo no voy al templo, pero yo creo en Dios. Está igual que aquel judío que allí en Egipto tenía la sangre, pero no la untaba en la puerta. Hoy es el día para que tomes el hisopo y manches la puerta de tu vida con la sangre de Cristo. La marques con la sangre de Cristo. Que quede esa marca en tu vida. Y entonces cuando venga el destructor, cuando venga el diablo a tratar de acabarte, cuando venga el diablo a tratar de arruinarte, se encuentra que en tu vida está la sangre de Cristo y ya no va a tener oportunidad. Si ese es tu caso, si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, si todavía no has sido salvo, hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad que le digas al Señor, Señor, no aplazo más esto, quiero ya hoy comenzar a ser uno más en la familia de Dios. Inclina tu rostro allí donde estás y comencemos a orar y darle gracias al Señor. Padre maravilloso y santo que estás en los cielos, quiero darte la gloria, quiero darte la alabanza, Señor. Quiero agradecerte por este momento que me has dado de compartir esta enseñanza con tu pueblo. Eterno y maravilloso Señor, pero esto, Señor, no puede finalizar sin que haya habido resultados. Yo sé que ya han habido resultados en los corazones, en el sentido, Dios, de que tu palabra fue entendida, que a muchos se nos aclaró un panorama más aún acerca de la Pascua y de lo que significa la muerte de Cristo para nosotros, Dios eterno. Pero Padre, hay vidas que necesitan, Señor, que tú les salves. Hay personas que me están escuchando a través de la radio, de internet, que necesitan que tú les salves. Hay personas en este lugar, Señor, que necesitan ser salvadas por tu preciosa y bendita gracia.